¿Cuántos están contentos porque llovió? Levante la mano. Amén. ¿Cuántos no están contentos porque llovió? Amén. Hay de todo, ¿va? Muy bien, si usted ya está listo, le voy a pedir que me acompañe a orar. Vamos a poner este tiempo de la palabra del Señor en oración delante del Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Rey, gracias porque por tu misericordia estamos en este lugar. Por tu misericordia nos permites reunirnos en tu nombre y alabarte, adorarte, bendecirte, Señor. Pero también nos permites poder recibir de tu palabra, porque es a través de tu palabra que nosotros guiamos nuestra vida. Es a través de tu palabra que tú nos instruyes, que tú nos exhortas, que tú nos enseñas cuál es tu voluntad, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres que nosotros hagamos, cómo es que podremos, Señor, adquirir y abrazar esas promesas que tú tienes en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad hoy en este lugar. Honramos tu palabra en este lugar, Señor, porque sabemos que esa palabra es vida para nosotros, vida para nuestro cuerpo, vida para nuestros huesos, Señor. Honramos tu palabra en este lugar, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y que haya en cada uno de nosotros un corazón dispuesto, Señor, y una mente receptiva, una mente lista para recibir lo que tú quieres hacer. Te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1, por favor. Y mientras la abre por ahí, 2 de Timoteo capítulo 1, le quiero dar un anuncio. Este próximo jueves tenemos reunión de matrimonios. Este jueves que viene, reunión de matrimonios en este auditorio, jueves a las 8 de la noche. Todos los matrimonios están cordialmente invitados, todos los matrimonios de esta iglesia. Les esperamos, por favor, este jueves 8 de la noche. Hay una palabra de Dios para tu matrimonio, para tu familia. Creemos que Dios está obrando, que Dios está restaurando la familia, los matrimonios, porque sabes, cada día necesitamos familias más fuertes. Los tiempos son difíciles y necesitamos matrimonios sólidos, matrimonios unidos por Dios para poder cumplir sus propósitos. Amén. Entonces, este próximo jueves 8 de la noche en este auditorio, reunión de matrimonios. ¿Ya está ahí? 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios, ¿sí está ahí? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, y subraya lo que dice, sino según el propósito suyo. ¿Estás ahí? Te lo repito, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, hay algo importantísimo que tú y yo debemos de entender, que se nos manifiesta a través de la palabra del Señor. Y eso es que Dios es un Dios de propósitos. Yo sé que ya lo hemos dicho, yo sé que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero es importantísimo. A mí me gusta mucho el apóstol Pedro, cuando en una de sus cartas, parafraseando, ¿no?, dice que yo sé que esto ya se los he repetido, pero yo se los voy a seguir repitiendo hasta que me muera. Es más, se los voy a dejar escrito en cartas para que cada vez lo lean y se los vuelva a repetir. Yo no tengo problema en repetírselos, decía Pedro, ¿no? Porque sabes, hay cosas que son vitales, hay cosas que son fundamentales en la vida de todo ser humano, pero sobre todo en la vida de todo cristiano. Tú y yo tenemos que entender que Dios es un Dios de propósitos y que Dios te ha llamado con un propósito. Tú debes entender que tú y yo somos personas con propósitos, con objetivos, con metas, con planes de parte de Dios.
Dios ha establecido un plan para tu vida. Esa es una realidad. Se lo hemos dicho a muchas personas. A lo mejor cuando tú compartes la palabra, una de las cosas que dices es que Dios tiene un plan para tu vida. Pero sabes, de repente como que nos pasa de noche, ¿no? Como que oímos, sí, tenemos un plan, pero no analizamos, no profundizamos en lo que eso significa para cada uno de nosotros. Que tú y yo tenemos un plan. Leíamos la escritura, dice, no fuimos llamados para otra cosa, fuimos llamados conforme a su propósito. Él tiene un propósito para nosotros, ¿sí? Él tiene un llamado, Él tiene un plan. Dios diseñó un plan para ti, Dios diseñó un plan para mí. Si vas al libro de Romanos, por favor, ve a Romanos, capítulo 8, verso 28. Los planes y los propósitos de Dios tienen que ver con nosotros, hermano. Romanos capítulo 8, verso 28, ¿ya estás ahí? Es un versículo que también conocemos. Y sabemos, dice la escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero fíjate, esto es decir, esto aplica para aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. A veces tú y yo podríamos reclamar, oye, es que estas cosas no están ayudando para bien. Todo esto no veo yo por dónde venga la bendición ni en qué me va a ayudar. Bueno, a veces necesitamos analizar nuestra vida y ver si estamos caminando conforme al propósito de Dios, porque dice la escritura, esta promesa es solamente para aquellos que están caminando conforme al propósito de Dios. Para ellos es la escritura, para ellos son las promesas. ¿Por qué? Porque Dios estableció un propósito, un plan. Todo aquello que se sale del plan de Dios, pues obviamente no obtiene las promesas de Dios. Tú en esta mañana tienes que entender junto conmigo, tenemos que entender, amado hermano, que Dios ha establecido planes y propósitos para nosotros. Planes y propósitos para nosotros. Es una realidad y tú y yo tenemos que aprender a caminar en esos planes y esos propósitos. Tú y yo fuimos diseñados por Dios, puestos en este tiempo, ¿sí? En esta generación, fuimos puestos en esta ciudad, en esta familia donde Dios te puso. Fuimos puestos con un plan y con un propósito. Y lo digo plan y propósito de manera general, pero obviamente son varios planes y varios propósitos, varias metas que tenemos que cumplir en nuestra vida. Varias cosas que Dios quiere hacer. Cuando no entendemos eso, andamos bandeando de un lado para otro, porque ahora sí que vivimos sin propósito en la vida. Pero Dios dice, el Salmo, por favor, ve conmigo a Salmos. Quiero que te quede bien claro esta situación, hermano. Salmos, capítulo 139, por favor. Salmos 139, verso 13. ¿Ya estás ahí? Salmos 139, versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, dice el 16, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, dice, sin faltar una de ellas. El último versículo que leímos, el 16, me gusta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Salmo 139, 16, en la Nueva Versión Internacional dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días, dice, se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Dice la escritura que tú y yo tenemos un propósito, tenemos un plan de Dios tan específico para cada uno, que así lo ejemplifica la Biblia, así lo ilustra. Dice que hay un libro, ¿no? Un libro grande. Pues me imagino que tiene que estar grande, ¿no? Para que quepamos todos los que estamos viviendo conforme a su propósito. Dice que hay un libro y que Dios en ese libro
Dice, diseñó, escribió cada una de las cosas que Dios había preparado de antemano para ti. Todo lo planeó. ¿Conoce gente que es muy administrada, muy organizada, muy planeada? ¿Sí? Que trae siempre un cuadernito. Aquellos, aprovechando, le voy a dar un consejo. Si usted es de los que se les olvidan las cosas porque siempre anda ocupado y siempre anda distraído, tiene que comprar un cuadernito. Tiene que comprar una libretita. Y cuando le digan, oye, el lunes a las 7 hay junta, sacar su libretita y lunes a las 7 en tal lugar. Porque luego decimos, ok, yo me acuerdo, martes a las 8, el lunes había junta. A mí me pasó hace poco. Me citaron a una junta a las 6 de la tarde. Y mire, yo estaba en mi casa, muy tranquilo, en la computadora. Me habla una persona a las 7:10, 7:15. Y yo ahí platicando con él. No sé, así de repente, no le ha llegado la idea, así que de repente, tenía reunión a las 6 y ahí vengo corriendo, 7:30 apenas, pues ya llegué a lo último, ¿va? Ya nada más, ya me disculpé y pedí perdón y todo. Pero bueno, me acordé, tengo que tener una libretita. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer, aquellos que se nos olvidan las cosas, tenemos que apuntarlo, ¿no? Muchos tienen que diseñar su día. Yo en mi trabajo tengo un pintarrón blanco donde voy apuntando. Tengo que ir a las 11 tal, a las 12 tengo que pasar a hacer y hacer esto, a las 11, a la 1:30 tal. Y entonces llego todos los días, reviso, hoy me toca tal actividad, voy, la hago, regreso, borro esa, sé que sigue la que sigue tal. Organizo mi día. ¿Sabe con qué propósito? Con el propósito de poder cumplir con todas mis tareas. Entonces dice la Biblia que Dios tiene un libro donde escribió, dice, donde diseñó cada uno de mis días. Aún sin que estos existan todavía, dice, Dios estableció ya cómo iban a ser las cosas, un propósito. Así dice la Biblia que tú y yo fuimos creados, con un plan perfecto. Todos, está en la lista ahí, dijo, a ver, Víctor va a tener que hacer, y apuntó Dios. Y luego dijo Ana va a tener que, y apuntó Dios específicamente el plan, las metas, los propósitos que Él ya estableció desde antes para ti. Así de importante es el plan de Dios para tu vida. Así de importante eres tú para Dios, que diseñó una estrategia, que diseñó un plan concreto, un plan correcto. Por eso dice la Escritura, dice, yo tengo pensamientos de bien, yo tengo pensamientos de paz para cada uno de vosotros, dice el Señor. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Plan de Dios para nuestra vida. Entonces, hermano, te decía al principio, no somos seres humanos comunes y corrientes. No somos uno más del montón. Eres un hijo de Dios, escogido y diseñado con un plan y un propósito de parte de Él. Eso somos. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque sabes, en la medida en que tú y yo entendamos que Dios nos ama de tal manera que diseñó algo específico, que se preocupó, que se ocupó de determinar tu vida y de planear tu vida y de establecer todo lo que ibas a recibir. En la medida que tú y yo entendamos eso va a empezar a motivar nuestra vida. Va a empezar a hacernos caminar conforme al plan de Dios. ¿Sabes qué? Hay un plan de Dios. Hablábamos el miércoles de la carrera, ¿no? Cuando Pablo decía, corro la carrera, no me distraigo. Cuando tú tienes un plan diseñado y tú te apegas a ese plan, las cosas empiezan a salir. ¿Estás conmigo? A veces, cuando no atendemos el plan de Dios, cuando no sabemos que Dios tiene un plan, que Dios tiene ya algo diseñado para nosotros, tú y yo empezamos a hacer cosas que ni siquiera tendríamos que hacer. Poner atención, gastar nuestro tiempo, poner nuestros recursos en cosas en las cuales no tendríamos que poner, porque estamos caminando fuera del plan de Dios y resulta que nada de eso funcionó, nada de eso sirvió. Todo eso nos frustró. ¿Por qué? Porque no atendimos el plan de Dios. También cuando tú y yo nos desanimamos, ¿cuánta gente se agüita aquí fácil? Levante la mano. Que se desanima así fácil, que dices 2, 3 veces por semana me agüito. Chale, pues. Si hay gente así, sabe, cuando tú entiendes que hay un plan de Dios para tu vida, eso te motiva.
Tú andas agüitado y dices, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué hago esto y no sale? Y hago esto otro y no sale. Tú tienes que quitar esos pensamientos y decir, pero bueno, yo entiendo que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito, que la Biblia dice que Él diseñó cada una de las cosas, que Él me llamó con un propósito, que la palabra propósito se repite, la palabra plan se repite en la Biblia muchas veces para mí, para mi vida. Entonces yo sé que aunque batalle, que aunque me salgan cosas, mira, hay algo que debemos de entender. Te digo, tú y yo somos escogidos por Dios. Tú y yo tenemos un plan, un diseño de parte de Dios para nuestra vida. Pero eso no significa que la vamos a tener bien fácil. No dice ahí nada de eso. Ni yo te he dicho eso. Eso no significa que yo soy un escogido de Dios. Amén, aleluya. Y nada malo me va a pasar. Amén, aleluya. Nunca voy a batallar. No significa que no vayamos a batallar. No significa que no tengamos que luchar, que no tengamos que esforzarnos por cumplir los planes de Dios en nuestra vida. Dios es así de sabio, mi hermano, que aún a través de esos planes y de esos propósitos, y para lograr tú y yo movernos en ello, a través de todo eso, Dios nos va a tener que hacer pasar por situaciones donde tenemos que luchar por nuestros planes, donde tenemos que luchar por esos propósitos. Y a través de ello, Dios va formando nuestro carácter. Dios nos va acomodando a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Pero si tú y yo tenemos claro que hay un plan, que hay un propósito de parte de Dios, tú y yo nos levantamos y nos sacudimos el polvo y decimos, bueno, yo sé que hay un plan de Dios. Yo sé que Dios tiene algo para mí. Entonces, y me dijeron que no siempre va a ser fácil obtenerlo. Así es que no me voy a desanimar, me tengo que levantar porque sé que Dios diseñó algo, porque sé que Dios planeó algo para mí. Entonces, cuando tú y yo entendemos que hay un plan, que vivimos conforme a una voluntad de Dios, que vivimos cuando Dios nos pone en circunstancias difíciles y tú y yo entendemos que vivimos de acuerdo a un diseño, tú y yo entendemos que eso es una prueba, que eso es algo que tenemos que superar, que eso es algo con el que tenemos que enfrentar. Esos propósitos de Dios deben ayudarnos, hermano, a salir adelante. Deben ayudarnos a levantar nuestro ánimo cada día y entender que no importa la situación que esté pasando, no importa la circunstancia adversa que esté enfrentando, no importa el conflicto, no importa las carencias que tenga en este momento, aquello que me esté faltando, aquello con lo que esté batallando, no importa, porque sé que hay un plan divino de parte de Dios para mi vida. Y Dios me va a llevar a cumplirlo si yo me alineo a ese plan de Dios. Si yo me pongo en ese plan de Dios, sé y entiendo que todo lo que estoy pasando será temporal. Diga conmigo, temporal. Temporal. ¿Voy a pasar por esto? Ok, no pasa nada, nos vemos del otro lado. ¿Por qué? Porque hay un plan. Porque entiendo que Dios hizo todo con un propósito. ¿Está conmigo, hermano? El principal motivo del por qué muchas veces abandonamos los planes de Dios, muchas veces nos alejamos de los planes de Dios, dejamos morir los planes de Dios en nuestra vida, es el desánimo. Es el agüitarnos y el decir, no, pues es que ya no tiene caso. No. ¿Cuántos se acuerdan de José el soñador? El de la Biblia. ¿Se acuerda? Génesis, capítulo 37, 38. José el soñador. Dice la Biblia que este era un joven, 17 años, que Dios le dio sueños. ¿Sí? Sueños vinieron a la vida de Josué. Era un joven soñador, idealista. Pero sabes, esos sueños, si tú lees toda la historia de Josué, a final de cuentas te das cuenta que eran propósitos de Dios, que Dios tenía un plan para la vida de José. Pero Dios hizo que esos planes, que esos propósitos que Él tenía para su vida, se volvieran sueños en José. ¿Estás conmigo? Tú y yo tenemos que aprender
a convertir los planes y propósitos de Dios en nuestros sueños. Amén. Lo que Dios ha establecido para ti, todo lo que Dios va a hacer en tu vida, tú lo tienes que abrazar de tal manera que tengas que convertir esos planes de Dios en sueños tuyos, en cosas que tú anhelas, en cosas que tú quieres realizar. Dios tenía un plan para la vida de José. Tenía un propósito para la vida de José que José no conocía. Entonces lo que Dios hizo fue darle sueños a José, y que esos sueños en José pudieran motivarlo para cumplir. José fue un joven soñador, pero un joven que pudo motivarse, que pudo aferrarse a los propósitos de Dios. Ahora, te digo, muchas veces lo primero que nos desanima es que, pues es que vienen problemas, vienen situaciones difíciles, y lo primero que decimos es, no, pues entonces ya no. Hermano, tenemos que entender que la vida no es fácil. La vida no es fácil. La vida te va a presentar obstáculos, retos. Cada día te va a poner retos. Yo no sé si tú lo has notado. Si eres, te digo, yo soy de las personas que escribo, y normalmente yo puedo decir, a las 11 tengo que hacer esto, y yo calculo en base a mis experiencias. Digo, pues con esto me tardo 1 hora. Entonces yo digo, para las 12:30 estoy haciendo esto otro. Y entonces llego yo, hago mi trabajo y se empieza a complicar. Y lo que debió hacerse en 1 hora ya empieza a tardarse 2 horas, 2:30, 3 horas, 4 horas, no sé. Una situación muy sencilla, de repente algo pasa y no sale. No funciona como querías que funcionara, no va de acuerdo a tus planes. Pero cuando tienes un plan y un proyecto, tú te aferras y dices, pues tengo que terminar esto para poder continuar con lo siguiente. Va a haber obstáculos, va a haber oposición. ¿Conoces la vida de José? José le dieron sueños, Dios le dio sueños, le dijo un par de sueños, le dice, unas ramas se van a postrar delante de ti. Y se lo contó a sus hermanos, le dijeron, nosotros nos vamos a arrodillar delante de ti. Hello. Y luego José le dio otro sueño y fue más allá. Le dijo, no solo ustedes van a estar así como estrellitas y se van a postrar delante de mí, sino que el sol y la luna también se van a postrar delante de mí. Y entonces ahí ya no le gustó al papá, ¿va? Primero había dicho, déjenlo, está soñando, no pasa nada. Pero cuando dijo, papá y mamá, tú también se van a postrar, entonces el papá dijo, oye, espérate, cálmate, relaja. ¿Por qué? Porque Josué estaba recibiendo los planes y propósitos de Dios como sueños, pero esos sueños, esos propósitos tenían que pasar por pruebas. Entonces los hermanos se enojan, usted sabe la historia, y lo quisieron matar. Literalmente matar, no de que, bueno, vamos a dejarle de hablar a José porque es bien sangrón y nadie le hable, vénganse. O no fue de que vamos a esconderle la túnica que le hicieron para que no sepa y ande ahí encuerado y no sepa y se quede ahí. Y no le hablen ni que le quiten la comida. No, dijeron que literalmente lo querían matar. Literalmente. ¿Sabes? No todos entienden el propósito y el plan de Dios para sus vidas. La gente que no entiende que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito, te va a venir a atacar porque no quiere que tú tampoco cumplas ese plan y ese propósito de Dios en tu vida. Así es como Dios a mí no me va a usar, según él, dice, pues que no use a nadie. Y entonces empiezan a atacar el plan y el propósito que tú sí realmente tienes en la vida de parte de Dios. Empiezan a venir los ataques. En la vida de José empezaron a venir los ataques de aquellos que no entendían el plan de Dios. Los hermanos no entendían que había un propósito de Dios. Decían, este está loco, este nada más lo que quiere es estar encima de nosotros. ¿Y sabes por qué lo odiaban más? Dice la Biblia, porque era el consentido del papá. Dice que el papá, como fue el último y ya lo tuvo en su vejez, dice que lo quería mucho y lo consentía. José no tenía la culpa de eso, pero era el consentido de papá, y el consentido de papá tenía planes de parte de Dios que él abrazó como sueños en su vida. ¿Cuántos consentidos de papá hay aquí en la mañana? Tú eres un consentido de Dios. Eres un consentido de papá. Y Dios tiene planes y propósitos para ti. Pero ojo, van a venir los ataques.
van a venir los ataques. Entonces, si tú y yo entendemos, hay un plan y un propósito de Dios para mi vida, tú y yo vamos a tener que pelear con esos ataques. Tú y yo vamos a tener que batallar en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un plan. No te agüites porque viene la adversidad, porque viene la contraria, porque viene el ataque. Al contrario, date cuenta que entonces quiere decir que Dios está obrando realmente en tu vida. Le hemos dicho a muchos en esta iglesia. De repente tú te empiezas a levantar y Dios te empieza a usar y empiezan a ir las cosas bien en tu vida y empiezas a venir a orar y empiezas a moverte y te pones, ¿sabes qué? Quiero servir, y entras a servir al ministerio. ¿Cuántos servidores pueden dar testimonio de que cuando te empezaste a levantar y cuando empezaste a servir y te empezaste a involucrar más en las cosas de Dios, las cosas empezaron a ponerse duras? ¿Sí o no? Aquellos que sirven saben que empezaste a servir, tenías ya meses, años a lo mejor. Híjole, Señor, quiero comprometerme, pero no puedo. Híjole, Señor, quiero. Y el día que dijiste, pastor, aquí estoy, quiero servir, véngase el otro lunes y vamos a orar y va a servir, y usted va a dirigir la oración, o usted va a hacer esto, y ahí estás. Y ese lunes tu esposo se enoja y tienes un broncón. Y ese lunes empiezan las circunstancias, desde el domingo empieza la situación difícil y empiezas a batallar y muchos que no entienden que hay un plan de Dios y un propósito, que vas a batallar, pero no importa. Muchos ese día, no, pastor, no puedo porque pues mi gordo se puso medio necio y no puedo ir y empiezas a, y sabe qué, es que no, se me hace que no es de Dios servirle. Porque empecé a batallar y ahora pues ya me cortaron la luz y ya no tengo chance, y los niños y tal. Cuando hay un plan de Dios para tu vida, los propósitos tienes que empezar a defenderlos. ¿Estás conmigo? Tienes que empezar a defender lo que Dios te ha dado, el diseño que Dios ha establecido en tu vida. José entendió que había un plan para su vida y entonces empezó a batallar. Dice que lo quisieron matar. Uno de los hermanos se apiadó, Rubén, dijo, pues ahorita tranquilos, porque vamos a aventarlo ahí a un pozo. Lo aventaron para, los que no entienden el plan y el propósito de Dios dirían, para su mala suerte no tenía agua el pozo, entonces cayó hasta el fondo. No, estaban ahí y lo dijeron, pues vamos a matarlo, y pues bueno, ahí estaban. Entonces pasó ahí una caravana y dijeron, mejor vamos a venderlo, ¿no? Que lo hagan esclavo. Todos lo sacaron y lo vendieron. Te conoce la historia. De ahí se lo llevaron a Egipto, a la casa de Potifar. Se lo vendieron a Potifar. Entonces José empezó a prosperar y una señora ahí lo empezó a hostigar otra vez, empezar a batallar con el plan y el propósito de Dios. Entonces se lo empezó a hostigar, total que le fue mal, lo metieron al bote, a la cárcel. ¿Cómo seríamos usted y yo? Imagínese. Yo no sé si hay gente aquí que piense que todo le sale mal. Cuando dice, no, es que si yo conozco una personita que cada vez que quiere dejar algo, que va a hacer algo y que va a depender de circunstancias que no controla ella, siempre dice, no, a mí no me va a tocar. No, a mí no. Oye, es que me van a regalar. No, ya dénselo a alguien porque a mí no me va. Y ella cree, esa personita cree que todo conspira en su contra, ¿no? Que el mundo, que la sociedad está esperando a ver cómo se equivoca y cómo. Habemos ese tipo de personas. Tenemos que empezar a entender que son pruebas de parte de Dios, que sí. Por eso te digo la importancia de entender, hay un propósito divino para tu vida. Hay un plan de parte de Dios divino para tu vida, y ese plan se va a cumplir. Lo que pasa son pruebas, lo que pasa son obstáculos, son áreas donde tenemos que trabajar y tenemos que levantarte. Dios lo que está haciendo es madurarte. Dios está puliéndote, porque entre más pruebas pases, más grande va a ser su gloria en tu vida. Pero tienes que resistir ahí. Tienes que empezar a decir, hay un plan, esto es una prueba, hay un plan. Entonces José le empezó a ir de la patada, ¿no?
Lo quisieron matar, luego lo vendieron, llegó con Potifar donde podía estar bien él como esclavo. También lo metieron al bote, de mal en peor. Ya estando en la cárcel, pues dice que empezó a irle bien. Y le dijo un cuate: oye, acuérdate de mí. El cuate ni se acordó. Pasaron, dice, 2 años sin que el cuate se haya acordado. Total, que llegó al punto donde a José lo sacaron. Pero sabes, lo que dice la Biblia es que en todas estas pruebas, eso me llama la atención, prueba donde José tenía que pasar, prueba donde el obstáculo quería menguar su propósito de Dios en su vida, dice, pero Dios estaba con él. Jehová estaba con él. En medio del peligro de muerte, dice Jehová, Dios ahí estaba con él. Cuando estuvo en la esclavitud, dice Dios estaba ahí con él. Cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo en la tragedia, cuando estuvo en la tentación de la mujer, dice, pero Dios estaba ahí con él. Y cuando estuvo en la cárcel, dice que tuvo gracia y favor con el carcelero, y dice, y Dios estaba ahí con él. Entonces, hermano, no importa el obstáculo que estés pasando, no importa la tragedia por la que estés atravesando, si tú estás metido en el plan y en el propósito de Dios, Dios está ahí contigo. Dios está ahí porque tiene su plan, porque tiene su plan, tiene su propósito. Así como estuvo con José, Dios está en tu circunstancia, Dios está en tu situación. Siempre y cuando creas, estés convencido que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito. ¿Me estás siguiendo, hermano? Entonces dice la Biblia que José, vaya conmigo a Génesis capítulo 50, por favor. Génesis capítulo 50. ¿Ya está ahí? Versículo 19. Génesis capítulo 50, verso 19 dice: y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mire, hago una pausa ahí. Llegamos a este punto en la vida de José. Dice la Biblia, yo espero que conozca la historia, si no, léalo. Génesis 38, creo que comienza 37, la historia de José. Lea toda la historia de José. Llegamos al punto donde dice que José fue llevado a los egipcios, pasó con todo este show de la cárcel. Lo liberaron de la cárcel, le interpretó unos sueños a Faraón. Dios le dio las herramientas para construir el propósito conforme él lo quería. Entonces dice que lo llevó y ahí pues le cayó bien a Faraón, le interpretó los sueños y Faraón lo puso en eminencia, lo puso a cargo de las finanzas y de las cosas, y José hizo un muy buen trabajo, a tal grado que José fue reconocido en todo el reino. José llegó a ser el segundo de Faraón. Faraón no estaba, Faraón andaba de vacaciones, José era el encargado de todo el show. Lo llevó Dios hasta ese lugar después de haber pasado por todas estas circunstancias. Y llegó el punto donde los papás de José y los hermanos de José se tuvieron que venir con José, inclinarse delante de él y decirle, tenemos hambre, porque hubo hambre en la tierra. Entonces José administró todas las cosas y eran los únicos que tenían recursos. Entonces todos tuvieron que venir delante de José y doblar sus rodillitas y doblar su orgullo y reconocerle. Entonces dentro de ellos vinieron los familiares, aquellos que habían tenido el sueño años atrás. Tuvieron que venir e inclinarse delante de él, y ahí se cumplió el propósito, ¿no? Pero mira lo que dice Génesis capítulo 50, verso 19. Y respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Porque le decían, ten misericordia, la regamos, te quisimos matar, pero ahora entendemos. Y entonces le dijo, tranquilos, yo no soy Dios, no les voy a hacer nada. Dice entonces, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El 21 dice, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Del versículo 19 y 20, en la traducción
palabra de Dios para todos, mira, me gusta cómo lo traduce. Génesis 50:19 dice: pero José les dijo, no tengan miedo, ¿acaso puedo tomar el lugar de Dios? Y luego les dijo: ustedes planearon hacerme daño, le dice a los hermanos, pero Dios lo hizo para bien, lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. José reconoció y entendió que a final de cuentas todo era parte de un plan de Dios. Todo era parte de un plan de Dios. Y aquí contrasta los dos planes, los planes de nosotros y los planes de Dios, porque les dice a sus hermanos: ustedes lo planearon de una manera diferente, ustedes lo planearon para mal, ustedes lo que querían era matarme, ustedes lo que querían era deshacerse de mí. Dice: pero Dios volteó todos esos planes y los encaminó al plan original que Él tenía para mi vida. Por eso es que ahora, dice, vemos estos resultados que tenemos delante de ustedes. Josué delante de ellos les dice: el plan de Dios fue lo que prevaleció. Entonces, hermano, tú y yo tenemos que entender y que aprender que tenemos que encaminarnos a los planes de Dios, que muchos van a venir a querer atacar los planes de Dios en tu vida. Y entonces ahora sí recordamos Romanos 8:28: todas las cosas nos ayudan para bien. Dice todo. Y aquí me gusta cómo lo dice: Dios cambió los planes de mal y los convirtió, los encaminó para bien, ayudó para bien a final de cuentas todo. Pero la parte importante de Romanos 8:28 es, dice: a los que conforme a su propósito son llamados. José dice aquí: porque yo cumplí su propósito, es que Dios se atrevió y Dios prefirió cambiar todos los planes, porque a final de cuentas lo que se va a llevar a cabo son sus planes. Cuando entendemos hay un plan de Dios para mi vida, tú y yo podemos estar confiados que no importa la circunstancia, Dios de una u otra manera va a cambiar todas las cosas para que sus planes de bendición, de paz, sean una realidad en tu vida. Dios lo va a hacer. ¿Estás conmigo? Rápidamente. Esa fue una buena introducción, ¿verdad? Vaya conmigo a 2 Reyes capítulo 4, por favor. Otra historia en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Es la historia de un profeta llamado Eliseo con una mujer que se le conoce como la Sunamita, ¿sí? Porque era de una ciudad que se llamaba Sunem. Capítulo 4, verso 8 dice, ¿ya está ahí? Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, dice, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede ahí, se quede en él. Aconteció que un día vino él por ahí, dice, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jesse su criado: llama a esta Sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que le hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo, como diciendo, yo estoy bien. Entonces le dijo: ¿qué pues haremos por ella, Jesse? Y Jesse le dice: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella le dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer, dice, concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había
dicho. Aquí vemos otra historia que tiene que ver con los planes de Dios para nuestra vida. ¿Está conmigo? Dice que el profeta pasaba por una ciudad y cada vez que tenía que hacer sus actividades pasaba por ahí. Pero había una mujer entendida, había una mujer que creía en el propósito de Dios, había una mujer que honraba las cosas de Dios, había una mujer prudente, ¿sí? Una mujer sabia. Levanten la mano aquí, ¿cuántas mujeres prudentes, sabias, entendidas de parte de Dios están aquí? Quiero ver las manos levantadas, hermanas. De todas. Con el paso de los años, ya me oí como un viejito de 80 años, ¿verdad? Bueno, es que sí han pasado los años. Con el paso de los años en mi vida cristiana, me he ido dando cuenta de, ¿cómo lo diré para que no se chiflen? Del tremendo ministerio, de la tremenda unción que Dios ha puesto en las mujeres. De verdad, una mujer metida en las cosas de Dios, una mujer que entiende el plan de Dios para su vida, que entiende la posición que Dios le ha dado en su matrimonio, en su hogar, en su trabajo, en su vida, el plan y el propósito de Dios para su vida. Una mujer que entiende eso es una mujer que acarrea bendición. Es una mujer que atrae la mirada de Dios para ella y para los que la rodean. Esta mujer era entendida. Me llama la atención cuando dice ahí a su marido, le dice: ¿sabes qué? Yo entiendo que este es un varón de Dios. Anduve buscando en otras traducciones cómo lo decía, y la mayoría dice: yo entiendo, yo comprendo, yo sé. Pero vi una traducción en inglés que me gustó, que se traduce: yo percibo que este es un varón de Dios. O sea, yo siento algo, no sé qué es, yo entiendo que esto es así, no me preguntes por qué, pero yo siento que esto es así. Y me resulta lógica porque las mujeres son más emocionales, son más de sentir, más que de entender, más de sentir primero. Entonces dice esta escritura que este varón pasaba por ahí, nadie lo pelaba, hasta que ella dice: véngase a comer a la casa. Y conforme pasaba a la casa, dice que le dijo al marido: ¿sabes qué? Yo siento que aquí hay algo de Dios. Yo siento que aquí hay un mover de Dios. Yo siento que aquí hay un propósito de Dios. Tú y yo, para poder caminar en el propósito de Dios, tenemos que discernirlo, mi hermano. Por eso es que te repito y te digo, hay un plan de Dios para tu vida. Hasta que no lo entiendas, hasta que no lo disciernas en tu corazón, hasta que Dios a través de su Espíritu Santo no te lo revele, porque al final de cuentas yo no te puedo convencer. Pero por eso orábamos que el Espíritu Santo de Dios convenza tu vida, para que tú y yo entendamos, discernamos: aquí hay un mover de Dios en su plan. Plan tiene Dios para cada uno de nosotros. Dice esta mujer: yo entiendo, yo discierno, yo percibo que aquí hay algo de Dios que no es normal. Entonces dice la palabra que le hizo un aposento, ¿no? Dijo: vamos más allá. Y sabes, esto me lleva a un segundo punto, que aparte de discernirlo, de entenderlo, dice que la mujer fue más allá. Le dijo al marido: vamos a invertirle, vamos a construirle un cuartito, vamos a ponerle ahí lo que necesita, porque aquí hay un mover de Dios. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Empezó a honrar las cosas de Dios. Empezó a abrazar el plan de Dios y a tomarlo en serio. Avanzó y fue más allá. Empezó a decir: ¿sabes qué? Aplicándolo a lo que estamos platicando, esto es plan de Dios. Dios tiene un propósito, un plan. ¿Sabes qué? Vamos a honrarlo, vamos a atenderlo, vamos a hacerle caso, vamos a caminar en este plan. Tú y yo tenemos que aprender eso en esta mañana, en esta tarde ya. Tenemos que aprender que si Dios tiene un plan de Dios, si Dios tiene un plan para nuestra vida, un diseño divino, tenemos que empezar a abrazar ese diseño y a honrar el plan de Dios para nuestra vida.
Muchas veces los primeros que menospreciamos el plan de Dios somos nosotros mismos. A veces no esperamos ni siquiera que la gente nos ataque. A veces nosotros mismos, no, Dios, no, a mí no me va a usar para eso. No, Dios, mírame, mi carácter, yo no soy para esas cosas. No, nosotros mismos empezamos a deshonrar el plan de Dios. Pero en esta tarde aprendemos que Dios quiere que honremos su plan, que le creamos a Él, que centremos nuestra atención en sus planes y en sus propósitos. ¿Está conmigo? Voltee con el que está ahí a su lado. Mírelo fijamente, seriamente, trate de no reírse. Yo sé que algunos no pueden evitarlo. Voltee, no pudo, ¿ah? ¿Quién se rió? No se ría. Voltee, a ver, agarre aire para que no se ría. ¿Listo? Ahora sí, voltee y dígale: no boicotees el plan de Dios para tu vida. ¿Sabe qué es boicotear? No empieces a frustrar tú mismo el plan. No empieces a echarle tierra, a criticar tú mismo el plan que Dios tiene para tu vida. Créetelo, amén. Créetelo. Dice entonces que tuvo que honrar ahí el plan de Dios. Entonces, cuando tú honras los planes de Dios para tu vida, Dios te empieza a honrar a ti. Dios honra a los que le honran, amén. Cuando tú empiezas a honrar las cosas santas, cuando tú empiezas a honrar los diseños de Dios en tu vida, Dios te empieza a honrar a ti y te empieza a manifestar y empieza a abrir esas ventanas de bendición, empieza a abrir esas puertas de oportunidad, empieza a darte una revelación más clara de hacia dónde tienes que caminar. ¿Por qué? Porque Dios dice: ahora sí me está tomando en serio. Ahora sí está creyendo que tengo un plan para él. Ahora sí está creyendo que que la puedo usar en mi obra. Entonces Dios empieza a abrir cuando tú empiezas a honrar. Entonces dice aquí que el varón de Dios dijo: esta mujer, mis respetos. Tráetela para acá y así. ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué quieres que hagamos por ti? Te vamos a honrar, porque tú nos honraste. Ahora viene la honra de parte de Dios. Y dijo la mujer: no, pues yo estoy bien. Yo estoy bien, no necesito más, estoy caminando, estoy avanzando. Entonces, como leíamos en la historia, dice: pero había algo que ella no tenía. Había algo que ella no había discernido, que también era plan de Dios para su vida, pero que ella no había podido todavía entender de qué se trataba, y era la maternidad. Ahora bien, aquí si tú lees entre líneas, a mí me gusta leer entre líneas, cuando Jesse le dice: ella no tiene hijos, Señor, y su esposo pues ya está viejito, ya no se puede. Dice que el varón de Dios le dijo: ok, tráela. Le dice: mujer, dentro de un año por estas fechas tú vas a dar a luz. Y aquí viene lo que te digo, leer entre líneas. Ella le dice: no, Señor, no. Fíjate, le contesta que no. Le dice: no, Señor, no le hagas esto a tu sierva. Y le dice: no te burles de mí. Y esto a mí, mi hermano, me deja ver algo. A mí me deja ver que esta mujer había tenido años atrás el anhelo, el deseo, el sueño de tener un hijo, de tener descendencia, de tener a alguien con quien compartir, alguien a quien enseñarle a honrar a Dios, alguien a quien tener. Tanto que pues querían compañía, le tuvo que hacer un cuarto a una persona ahí para que estuviera con ellos. Ella anhelaba, pero llegó un punto donde ese sueño se murió, donde dijo: bueno, ya no es posible, ya basta de sufrir por algo que no voy a obtener, ya basta de hacerme ilusiones. Fíjate, muchas veces el dolor más grande es el ilusionarte y saber que no lo obtienes. Entonces yo creo que ella llegó a ese punto donde dijo: ¿sabes qué? Olvidémonos del hijo. Le dijo al esposo: ¿sabes qué? Ya lo intentamos, ya olvidémonos de ese plan, olvidémonos de esa meta, porque no va a llegar. Y tal vez muchas veces se burlaron de ella por estar abrazando ese plan y ese propósito.
Y llegó el punto donde ella cerró su corazón y dijo, bueno, eso no es para mí. Dios se equivocó cuando me habló de eso. Dios, lo escuché mal y no es por ahí mi vida. Pasan los años, queda esa cicatriz ahí, esa cauterización en el corazón, que cuando viene este varón de Dios, cuando viene Dios mismo y le dice, ¿te acuerdas de aquel plan y de aquel propósito que tenía? Bueno, ahora es el tiempo de que lo cumplas. Ella instintivamente su reacción es no, ya no más burlas. Eso se murió, eso se acabó. Yo estoy convencido de parte de Dios que hay gente aquí en esta mañana que necesita escuchar esto. Dios quiere traer a la vida sus planes. Yo no sé qué sea. No estoy diciendo que sea un niño, puede ser, no lo sé. Lo que quiero que entiendas es que hay un plan de Dios para tu vida y que Dios te levantó con un propósito, que desde el vientre, leímos la escritura, Dios te diseñó y Dios estableció un plan. Y tal vez muchas veces no lo lograste, tal vez no viste, tal vez tuviste mucha resistencia, muchos obstáculos, y llegó el punto donde dijiste, ¿sabes qué? Ya no, ya basta. Ya no quiero. Bueno, en esta mañana Dios me dice que te diga que el plan de Dios que ha tenido desde el principio se va a cumplir en tu vida. Se va a cumplir porque Él no miente, porque Él no falla. Pero necesita que tú honres su plan, que tú creas su plan, que tú disciernas el plan de Dios para tu vida. Porque Él es el único que puede traer esa salvación, que puede revivir ese propósito, ese plan sobre tu vida. Mira, yo he entendido esto a últimas fechas, que muchas veces no liberamos nuestra fe completa, no le damos cabida a la fe por temor a no recibir las cosas. Es una psicología media complicada ahí, pero a veces no queremos pedir por miedo a no recibir. ¿Estás conmigo? A veces tú dices, es que yo he creído en Dios y ha sido dado pasos de fe, cortitos pero seguros, de fe, pero lo más seguro que puedas, y recibes uno y ay qué padre, y recibes otro, pero no te animas a creerle a Dios en cosas más grandes porque tienes miedo de que no se haga, de que no se lleve a cabo y tu fe se debilite. Entonces no te quieres aventar en cosas más grandes con Dios por miedo a que tu fe decaiga. ¿Entiendes lo que te digo? Suena raro, pero es así. A veces, no nos animamos a obtener más, no nos animamos a pedir más por temor a que no nos lo den y entonces mi fe decaiga porque no recibí lo que esperaba. Pero por eso leíamos una escritura al principio, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Eso no nos lo ha dado Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Tú y yo tenemos que confiar, que creer en Dios, en su poder, creer que Él tiene un plan y un propósito, y en su tiempo y a su manera recibiremos lo que Dios nos ha prometido. Tú tienes que creer, tienes que estar convencido, y en ese creer tienes que empezar a pedir, hermano. Tienes que comenzar a pedir lo que tú crees que es del plan de Dios. No pasa nada. ¿Qué es lo que puede pasar? Que Dios no te lo dé porque no es del plan. Algunos tenemos miedo al no. Alguna vez Dios te va a decir que no y no pasa nada, mi hermano. No pasa nada. No significa que no sirvas, significa que no es el tiempo y no es la voluntad de Dios. Y tú y yo estamos aquí para cumplir el tiempo, el plan y la voluntad de Dios. Para eso estamos. Y no tenemos por qué tener temor de lo que Dios nos da y lo que no nos da. Me gusta mucho la escritura. ¿Te acuerdas de aquellos jóvenes que fueron echados al horno de fuego? A mí siempre me ha encantado desde que aprendí esa lectura, esa escritura, antes de que son echados al horno, que dice: no nos vamos a inclinar a ti, Rey. No nos vamos a inclinar. Y métenos al horno de fuego si quieres, porque nuestro Dios, que es poderoso, nos va a librar de ese horno de fuego. Pero esto es lo que más me encanta, dice: pero si no nos libra, si la respuesta de Dios es no, aún así no nos vamos a inclinar porque le honramos a Él.
Si su contestación es sí, gloria a Dios, Él se glorifica, aleluya. Pero si su contestación es no, aún Él sigue siendo Dios, sigue siendo mi Dios y tiene un plan y un propósito. Sea un sí o sea un no. ¿Estás conmigo? Entonces llega la mujer, le dice, no seas así, ya no quiero pedir eso. Entonces el varón le dice, pues aunque no quieras, mijita. Y al año, ¡fum!, nace la criatura. Y la mujer cumple ese propósito y Dios revive ese propósito. Ya no tengo más tiempo, pero quiero terminar con esto. Dice la escritura, se me fue muy rápido el tiempo. Bueno, te lo digo. Júntate con personas que entiendan el plan y el propósito de Dios. Hay gente que no lo entiende. Si tú lees esta historia más adelante, dice que tenía el hijo, el plan, el propósito de Dios, y volvemos a la misma circunstancia, mi hermano. Obstáculos, pruebas, batallas. Años después el niño ya estaba grande porque ya acompañaba a su papá al campo. Dice la escritura que el hijo se empezó a sentir mal. Pero ¿cómo? Si era un plan de Dios, era un plan de Dios diseñado, un propósito. Dios de manera sobrenatural permitió que sucediera. Bueno, vamos a ser probados, entiéndelo. Y eso no significa que el plan se abortó. Eso significa que te tienes que levantar y pelear la batalla. Eso significa. Dice que el niño se empezó a sentir mal y le dolía la cabeza. Y el papá, que representa a aquellos que no entienden el plan de Dios, le dio la cabeza, llévalo con su mamá. La mamá lo recibe y se le muere el niño. Imagínate el dolor de esta mujer. Imagínate el plan de Dios, el propósito de Dios se le muere en sus manos. Cuando ella había orado tanto tiempo, había cerrado ya esa puerta, vino Dios y la abrió y le dijo, no temas, confía, aquí está el plan de Dios. Pues viene otra prueba. Y entonces el niño se muere. Pero era tanto el anhelo del sueño de Dios en su corazón de esta mujer. Había abrazado el plan de Dios en su vida tanto, estaba convencida, o sea, su vida era cumplir el plan de Dios, que lo primero que hizo fue agarrar el niño y ¿sabes a dónde lo llevó? Al cuarto que le había hecho al varón de Dios. No lo llevó al hospital, no lo llevó a su cama, lo llevó al cuarto del varón de Dios, porque ella entendió que quien le había dado ese sueño era Dios. Más adelante dice que llega con el profeta a reclamarle que el niño se muere, y me llama la atención que lo primero que le dice es: Señor, ¿te pedí yo un hijo? Es decir, Señor, ¿ese plan era mío o era tuyo? El plan era de Dios, porque ella no le pidió el hijo. Ya ella había dicho: yo estoy bien, no quiero problemas. Entonces llega y le dice: ¿yo te pedí un hijo, Señor? No, ¿verdad? Ese hijo me lo diste tú. Te dije que no te burlaras de mí. Pero ella entendió que ese plan era de Dios. Entonces cuando el plan se murió, cuando el propósito empezó a morir, lo primero que hizo fue llevarlo al lugar santo de Dios. Llevarlo para con Dios, no ir a buscar a otras personas. Entendió que ese era un asunto de Dios. Por lo tanto, quien se lo tenía que resolver era Dios. Entendió que ese era un plan y un propósito de Dios, y que ella nada más estaba cumpliendo algo que Dios ya había puesto delante de ella. Entonces dice: si esto se está complicando, quien lo tiene que solucionar es Dios. Si hay problemas, si hay obstáculos en tu vida, llévalos delante de Dios, porque Él es quien puso esos planes en ti. Él es quien te va a dar dirección. Él es quien va a guiar tu vida para saber cómo seguir adelante con sus planes, que ya parecen tus sueños, pero son sus planes. Van a venir situaciones. Dice que el niño se murió, lo llevó rápidamente al cuarto, salió, ahí estaba el esposo. ¿A dónde vas? Voy a ver al varón de Dios. Y la gente que no entiende el plan de Dios para sus vidas, que no discierne, a ver al varón. ¿Y a qué vas?
no es luna llena, no es sábado. ¿Por qué vas a ir? Nunca preguntó por el niño. No preguntó por el plan de Dios. Y la mujer dijo: mira, nada más préstame un burrito, un criado, y yo me voy. Entonces le pregunta: ¿y a qué vas? Le dijo, la Reina Valera lo traduce shalom, como mira, cuando una mujer dice y se va. ¿Sabes qué nos muestra esto? No perdió el tiempo con gente que no puede revivir tu propósito. No perdió el tiempo con ellos. No pierdas el tiempo con gente que no entiende tu plan. No te lo van a revivir. Si las cosas están difíciles, no vayas a pedir a gente que no conoce, que no entiende tus planes, que no entiende los planes de Dios. Solo te van a hacer perder el tiempo. No van a poderte dar vida. Ese papá no podía traer a la vida a ese niño. Entonces la mujer sabia, entendida, dijo: no es con él, es con Dios. Y se dirigió a donde estaba el varón. Entonces dice que fue para allá. Y mira, tan entendida la mujer que era un asunto de Dios. Dice que el profeta la vio y dijo: algo trae esta mujer. Y le dijo al criado: Jesse, ve y pregúntale si su papá está bien, si su esposo está bien, si ella está bien, si su hijo está bien. Dice que Jesse llegó y le preguntó. Y la mujer, entendiendo: no voy a perder el tiempo con gente que no me puede resolver el problema, le dijo: sí, está bien todo, Jesse, con permiso. Y siguió caminando. Tampoco atendió a Jesse hasta que llegó con el varón y le dijo: ¿te pedí yo un hijo? Te dije que no te burlaras de mí. Entonces el varón, que tampoco había discernido cuál era la situación, ahí captó, dijo: es el hijo. Y le dijo a Jesse: Jesse, ve y llévate mi bastón y ponte. Y la mujer le dice: así vaya Jesse, Señor, yo no me voy de aquí hasta que tú, que me diste la promesa, no me acompañes. Dice que se aferró a los pies del profeta. Y bueno, vamos, dijo. No, y fueron los dos. Jesse ya se había ido. Dice que Jesse llegó con el niño, le puso el bastón y no revivió. Regresó y le dijo: no, Señor, no revive. Entonces llegó el profeta, pero te fijas en ella. Ella no soltó al profeta, dijo: Jesse no va a poder. Jesse no va a poder. Mi marido no va a poder. El psicólogo no va a poder. El doctor no va a poder. El amigo aquel, el compadre, el vecino, el político no va a poder. Esto es un asunto que Dios tiene que resolver. Los propósitos que han muerto en tu vida, solo Dios los puede volver a vivir. Solo Él puede traerlos de nuevo a tu vida. Y yo estoy convencido, de acuerdo a su escritura, que Dios lo va a hacer. Que Dios tiene planes, propósitos en tu vida que Él puede hacer. Solo tienes que creerle, tienes que aferrarte, tienes que hacer sus sueños, sus propósitos, tus propósitos. Tienes que creerlo. Amén. Ponte de pie ahí en tu lugar, por favor. Y vamos a hacer algo en esta tarde, ya para irnos. Te voy a pedir que con la persona que estás ahí a tu lado, si lo conoces, qué bien. Si es tu esposa, tu esposo, con él hazlo. Si es un familiar, que te voltees, te pongas de frente a él, a ella. Que busques a alguien. Si estás solo, busca a alguien cercano. Le voy a pedir a los edecanes, si ven que alguien está sin una persona ahí a un lado, acérquense por favor y busquen. Servidores, si están solos, busquen a alguien. Y vamos a empezar a orar. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, pero sobre todo la oración que está fundamentada en una palabra real de parte de Dios. Así es que ponte ahí con esa persona, tómale las manos, abrázalo, no sé, y vamos a empezar a orar de parte de Dios. Deja que el Espíritu Santo de Dios empiece a fluir en tu vida y te empiece a usar para declarar vida sobre los propósitos que se han muerto, sobre los planes
que habían sido desechados, hoy empieza tú a profetizar con tu boca que sus planes vuelven a la vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Que Dios empieza a obrar y empieza ahí a hablar, empieza a orar como tú puedas. No necesitas tener palabras muy especiales, simplemente empieza a hablar y a decir: yo declaro que vuelves al camino, yo declaro que el propósito revive en tu vida. Yo declaro que en el nombre de Jesús y por la unción del Espíritu Santo y por el poder de Dios, todo propósito que se había muerto en tu vida hoy revive. Decláralo, háblalo fuerte, mi hermano. No tengas temor, empieza a pedir. Empieza a decir: todo plan que se había roto, que se había cancelado, hoy lo restauro en el nombre de Jesús. Y hoy el poder que hay en Dios, ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, hoy es el poder que revive cada plan. Hoy es el poder que revive cada propósito. Jehová cumplirá su propósito en tu vida. Dilo tú también: Dios cumplirá su propósito en mí. Dios no me ha dejado. Dios está levantándome en esta mañana. Dios está restaurándome en el nombre de Jesús, porque creo a su palabra, porque creo sus promesas, porque entiendo que Él tiene un plan para mi vida. Hoy declaro vida sobre cada plan que Él ha establecido para mí. Yo declaro que llegaré al final, llegaré a la meta. Dilo: yo llegaré a la meta en el nombre de Jesús. Mi vida tiene un propósito. Estoy aquí por un propósito, por un plan. Si estás casado, dile: juntos vamos a revivir ese plan. Juntos, en el nombre de Jesús, vamos a ver propósitos, metas, proyectos cumplidos. No decaiga tu ánimo. No dudes que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Hoy es el comienzo de una etapa nueva para tus planes. Hoy es el comienzo de una etapa nueva. Una unción fresca viene sobre tu vida, fuerzas nuevas en el nombre de Jesucristo para cumplir sus planes y sus propósitos en tu vida. Aleluya. 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 Amén. Amén. Puede darle gloria al Rey. Puede darle honra al único que la merece. Dios es bueno. Dios es santo. Amén. 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 Que Dios le bendiga. Que Dios le use tremendamente en esta semana. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles.